Buen día, hermanos. El Señor les bendiga. Muchas gracias por esta hermosa mañana que nos toca vivir y gracias al Señor que nos permite poder vivirlo en este lugar compartiendo la palabra. ¿Usted cree que el Señor está entre nosotros? ¿Que su Espíritu está entre nosotros? Amén. No hay dudas de eso. Y donde está el Espíritu de Dios dice que dice la palabra hay libertad. Amén. Gracias. Bueno, en esta mañana vamos a compartir algunos textos que se encuentran en el libro de Filipenses. Vamos a mirar un poco la carta de Filipenses, del apóstol Pablo a los Filipenses. Así que en este recorrido yo le pido que usted me acompañe y que ponga su corazón para que en esta mañana el Señor nos pueda tocar con su palabra, que al fin de cuentas es lo más importante en todo lo que nosotros podemos hacer, escucharlo a Él, no escucharme a mí, sino escuchar al Señor. Y que sea esta una mañana en la que podamos sentir que el Señor nos habla. Así que yo le pido que usted y yo podamos tener la actitud como la hemos tenido hasta este momento. Yo creo que el Señor, a través de la oración de nuestra pastora, por lo menos en mi persona, ha tenido un impacto, y también a través de la alabanza. Entonces, que ese espíritu, ese sentir pueda acompañarnos durante toda la exposición de esta mañana, para gloria y honra al final de cuentas del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, usted ha escuchado hablar de la zona de confort. Zona de confort, se habla de salir de tu zona de confort, del lugar donde vos te sentís confortable, donde uno se siente cómodo, plácido, donde no tiene que hacer grandes esfuerzos para estar tranquilo. Había una propaganda que usted habrá visto hace un tiempo de un café, que un hombre salía de su zona de confort y lo revisaban y llevaba algunas cosas que eran confortables para él y se las quitaban antes de cruzar esa línea que lo sacaba de su lugar confortable, de su zona de confort, y lo único que logró pasar era lo que para él era importante, que era ese café. Y ese era, en realidad, la publicidad nos decía, no importa la circunstancia ni el lugar, lo confortable es este café. Poder tener ese momento de café. Pero en realidad lo confortable para nosotros puede ser otra cosa. Y entonces en esta mañana vamos a hablar de esto un poquito. Va a tener que ver. El título de este mensaje es El sentir correcto. El sentir correcto. Muy bien, el apóstol va a escribir a los Filipenses, una iglesia que él había fundado en su segundo viaje misionero. Filipos era una ciudad que había sido fundada por Felipe, justamente Felipe II, que era el papá de Alejandro Magno, allá por unos 400 años antes, 360 años antes de que naciera Jesús. Y este lugar se había convertido en una ciudad muy importante porque estaba justo en un lugar al norte de Grecia, al norte del mar Egeo, donde era una ruta muy importante para los romanos, para ir de Asia a Roma por tierra. Entonces también había en esa zona minas de oro y plata. Entonces se había convertido en una zona muy rica y allí los romanos también asentaron, después de los griegos, asentaron una ciudad que se convirtió en lo que algunos decían una pequeña Roma, un lugar donde se asentaron varias autoridades de Roma y desde donde gobernaban el resto del imperio, parte del imperio. Así que esta era una ciudad muy importante, muy pujante. Aparentemente no había muchos judíos en ese lugar, porque cuando uno lee el libro de Hechos, en el capítulo 16, se nos cuenta la historia de cómo se funda esta iglesia, en la visita de Pablo. No habla de que, como hace siempre Pablo, que va y predica en las sinagogas y discute ahí con los judíos, sino que dice que van al río a donde se juntaban a orar y allí les habla del Evangelio. Se convierte Lidia,
una vendedora de púrpuras muy próspera, la mujer, tenía una empresa muy próspera, se convierte al Señor y allí ella y su casa se convierten en la primera iglesia. Sucede en esta, nos cuenta Hechos 16, que sucede que hay una mujer, una muchacha, dice que gritaba detrás de Pablo y decía, estos son siervos del Dios Altísimo que les muestran el camino de salvación. Y lo hacía insistentemente hasta que un día Pablo se cansó y dice que le reprendió el espíritu inmundo porque tenía un espíritu de adivinación esta muchacha. Entonces reprende el espíritu inmundo y la muchacha es libre, pero se va el espíritu de adivinación, así que ya no puede dar ganancias a sus amos, porque esta era una esclava, no puede dar ganancias a sus amos para que la usen, digamos, de adivina de la ciudad. Entonces se produce tal alboroto, lo acusan a Pablo y a sus compañeros y terminan azotados y en la cárcel, puestos en la cárcel. Es en esa cárcel a donde le dice, pónganlo en el lugar más seguro, que no se vayan a escapar estos señores. En esa cárcel es cuando tiembla en la noche, mientras Pablo y Silas dice que cantaban alabanzas al Señor, tiembla, y ellos son libres de los cepos que le habían puesto cadena en sus manos, en sus pies, para que no vayan a escapar. Tal acontecimiento, bueno, el carcelero se preocupa en gran manera al punto que va a suicidarse y el apóstol le dice, no te hagan daño, acá estamos. Y termina convirtiéndose ahora el carcelero y toda su casa. Al día siguiente las autoridades dicen, bueno, déjenlos libres porque se dieron cuenta que habían hecho mal. Pablo, dándose cuenta de esto, dice, no, que vengan ellos a liberarnos porque nos han azotado, nos han metido en la cárcel sin un juicio justo y nosotros somos ciudadanos romanos. Para ese tiempo decir que eran ciudadanos romanos preocupó grandemente a esta gente, porque se habían metido en un gran problema, pero tuvieron que ir y esto dio oportunidad a que Pablo otra vez siguiera exponiendo el mensaje. Pablo constantemente se exponía a situaciones difíciles, queriendo sin querer, pero terminaba exponiendo la palabra del Señor, exponiendo el Evangelio. Y así es un poco como son los acontecimientos de la fundación de esta iglesia de Filipenses, de los filipenses en la ciudad de Filipo, y que es fundada a partir de esta predicación de la palabra en distintos lugares y sobre todo por la vida del apóstol Pablo y sus compañeros Silas, Timoteo, Lucas, que se comenta que estaban con él. Pero pasado el tiempo, Pablo termina, después de varios viajes y peripecias, termina encarcelado. Aparentemente le escribe esta carta desde la cárcel de Roma, aunque no hay absoluto acuerdo de esto, si fue en la cárcel de Roma o fue en otra cárcel, pero la mayoría de los escritores dicen que fue desde Roma, ya en sus últimos días, y escribe esta carta. Y la carta a los filipenses es una carta de las más personales que tiene Pablo, aunque es para un grupo, manifiesta distintas otras cartas el amor que él sentía por los filipenses. Porque los filipenses habían sido de gran apoyo para él y para su ministerio. Así como había sido Filipenses el lugar donde Pablo había sido azotado, y cuando decimos azotados entendamos que tiene que ver con lastimarle la espalda con un azote a una persona, cosa que seguramente alguno de nosotros lo habrá sufrido porque el padre le pegó un azote, o un cintazo o un varillazo, pero imagínense la exposición a un sinnúmero de azotes o un número de acuerdo al castigo que querían exponerle. Así es que Pablo sentía un profundo amor por esta iglesia. Los amaba, dice, entrañablemente. Así que quería lo mejor para ellos. Y la carta a los filipenses es una carta donde Pablo les manifiesta y los impulsa a sentir gozo por su vivir. Y se expresa la palabra gozo o alegría más de 16 veces en la carta, porque es un poco lo que envuelve a toda la carta. El decir, gozados, alegrados, estén felices de lo que tienen, de su vida en el Señor. Y un poco es la carta que nos ha llegado a nosotros por obra del Espíritu Santo. Y entonces, un poco la carta de Filipenses nos insta a sentirnos alegres y gozosos por la obra que el Señor ha hecho en nosotros.
Pablo, a través de esta carta, manifiesta su agradecimiento a los filipenses porque ellos han sido instrumento de bendición para sus vidas. En aquel momento de la fundación, pero a lo largo de la historia, del recorrido de Pablo, aparecen los filipenses enviándole ofrendas y viendo de las situaciones de Pablo, y cuando estaba en prisión enviándole a alguien para que les dé una mano, para que les ayude, para que les sirviera. Así aparece en la historia Epafras, un siervo de esta iglesia que iba a acompañar a Pablo, que llevaba evidentemente las ofrendas, los regalos que la iglesia de los filipenses reunía para llevarle y serle de bendición. Y esto nos habla del corazón misionero que tenía esta iglesia, de la importancia que le daba a la extensión del evangelio a través de sus propias vidas y a través de la vida del apóstol Pablo, que había sido para ellos, por así decirlo, un padre espiritual que había sentado las bases de la iglesia. Esta iglesia había llegado a ser tan importante y se había desarrollado tanto después de que Pablo pasó por allí, que incluso en el versículo 1 del capítulo 1, Pablo le habla a los ancianos y diáconos, es decir, que eso era ya una iglesia organizada, que tenía una estructura. Había permanecido en el tiempo y había logrado avanzar y sobreponerse a las situaciones en una ciudad tan difícil como era la ciudad de Filipo. Así que a esta iglesia es que Pablo les habla. Allí había muchas personas que amaban a Pablo porque le debían algunos la vida, como era este carcelero que estuvo a punto de morir por su propia mano. Lidia, que había dejado los negocios, aunque no había abandonado sus negocios, pero sí los negocios a la manera que ella los conocía para convertirlo en un negocio que apoyaba la obra del Señor. Tal vez aquella muchacha de la que salió el espíritu inmundo habrá sido una sierva en aquella iglesia. Pero, aunque aparentemente eran 3 familias las que había tocado el Señor en los primeros días, después se ve que era una iglesia pujante, grande, que había crecido y que se había organizado. Así es que es a esta iglesia a la que Pablo le habla, y en los 4 capítulos que tiene esta carta, apenas 104 versículos que usted puede leer en un par de horas con tranquilidad, y puede ver cuál era la visión de Pablo. Esta carta, dicen los estudiosos, no está tan estructurada como otras donde Pablo presenta una doctrina, sino que es una carta, como le decía al principio, mucho más personal, y donde está dejándose llevar, por así decirlo, por su pluma, por sus ideas, y va comunicándose con ellos a través de esto. Así que esta carta va a ser para nosotros en esta mañana la que vamos a recorrer en algunos versículos, y nos vamos a llamar a atender por qué el Señor quiere de alguna manera que nosotros también podamos salir de esa zona de confort. El gozo que manifiesta Pablo en la carta tenía que ver con el compañerismo que los filipenses y todo cristiano a lo largo de toda la historia puede tener con Cristo. El gozo está manifestado y tiene que ver con el reconocimiento de que Cristo es el Señor de nuestras vidas y Él está en el trono que el Señor le ha devuelto. Y eso hace para nosotros darnos la capacidad de poder tener confianza de que quien está sobre nuestra vida es el Rey de Reyes. En la carta también se hacen 5 referencias a la segunda venida del Señor, y siempre envuelto en una situación de gozo y de alegría. Así es que la venida del Señor también está presente aquí y tiene que estar presente para la iglesia actual. La conciencia de que el Señor volverá pronto, el día y la hora no lo sabemos, pero sabemos que Él volverá por su iglesia. Y eso es para nosotros también un motivo de gozo. Y la otra situación por la que expone Pablo que deben gozarse es porque ellos pueden ser parte de la extensión del Evangelio. A través de su servicio en la iglesia local, también a través de su contribución a la obra misionera y la extensión del reino a lo largo de todo el mundo conocido para esa época y para nosotros todo lo que hay sobre la tierra, a donde tiene que llegar el Evangelio de salvación. Entonces, estas causas
de gozo para los filipenses tienen que ser las mismas causas de gozo para nosotros. La obra del Señor, nuestro compañerismo con Él, el servicio en el evangelismo y en la obra misionera, y el pronto regreso del Señor por nuestras vidas y por la iglesia. ¿Quiere usted gozarse en estas cosas? ¿Cree que tenemos que gozarnos juntos de saber estas cosas por el Señor? Amén. El capítulo 1 de Filipenses nos da un poco la filosofía del cristiano, la forma en la que tiene que vivir el cristiano, cuáles son las cuestiones que tiene que observar el cristiano. En el capítulo 2, que es donde nosotros nos vamos a centrar, nos da el modelo del cristiano. ¿Cuál es el objetivo de alcanzar del cristiano? ¿Cuál es el molde al que uno se tiene que someter? Que vamos a spoilear y tiene que ver con Cristo, por supuesto. Es Él el modelo de nuestras vidas. Luego en el capítulo 3 Él les va a hablar del peregrinar cristiano y de la meta final o el premio final, que es poder estar en el reino de los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice. Y esta va a ser la carta que vamos a mirar. Miremos por favor Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en usted la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cree usted que el Señor ha comenzado una obra en usted? ¿Y cree usted que todavía la tiene que perfeccionar como en mi vida? Amén, el Señor tiene que seguir haciendo cosas en nosotros. Vamos a leer los versículos 1 al 9 del capítulo 2. Uno al 9 del capítulo 2. Un poco el resumen de la carta es viviendo por Cristo como es digno de un cristiano. Viviendo por Cristo como es digno de un cristiano. Leamos el capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, ¿quiere ponerse de pie? ¿Me acompaña, por favor, en la lectura? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Puede sentarse. En los primeros dos versículos, el 1 y el 2, puse como título, un llamado a sentir. Él nos llama en esta carta, Pablo, a sentir. Vemos que empieza con la palabra por tanto. Ese por tanto nos une a lo que venía hablando anteriormente, que yo le comenté muy rápidamente y hemos leído apenas un versículo del capítulo 1. Pero leamos volvamos atrás los versículos 29 y 30 del capítulo 1, para entender por qué dice por tanto. Versículo 29.
Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo les está hablando de las dificultades, del padecimiento por Cristo. Y entonces por eso le dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Cuando aparece la palabra sí aquí, porque dice, si hay alguna consolación en Cristo, sí alguna consolación, sí algún afecto entrañable, sí alguna misericordia, nosotros no debemos entenderlo como que Pablo está poniendo en duda, bueno, si es que hay, como diríamos nosotros, ¿no? Él no está diciendo, bueno, si es que hay algún consuelo, sino que él está usando una cláusula que se llama cláusula condicional, dicen los estudiosos. Y entonces lo que está diciendo, porque hay, se podría traducir, porque hay alguna consolación en Cristo, porque hay algún consuelo de amor, porque hay alguna comunión del Espíritu y porque hay algún afecto entrañable y hay alguna misericordia, entonces completad mi gozo. Entonces el Señor nos está diciendo, todo esto ya está en Cristo. En el Señor tenemos consuelo, en el Señor tenemos comunión del Espíritu, en Él tenemos afecto entrañable, que es afecto desde las entrañas, afecto que sobrepasa el mero reconocimiento intelectual. Y hay misericordia. No es como cuando nosotros le decimos a alguien, bueno, anda a la panadería y compra pan, y si hay sopaipillas, diríamos en Mendoza, también trae. No, hay. ¿Me entiende? Entonces, el versículo 1 dice, todas estas cosas las tenemos en Cristo. Consolación, consuelo, comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia. Estas cosas las tenemos en Cristo. Y esto es lo que el apóstol le dice a ellos. Estas cláusulas condicionales entonces dan la afirmación de que estos sí repetidos que se producen no tenemos que tomarlos como un posiblemente haya, sino, o un quizá, sino ya que hay o porque hay tales cosas, podemos obtener lo siguiente. En Romanos 8:31, Pablo usa una forma similar cuando dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aparezca la palabra sí, para nosotros no representa ninguna duda de que Dios está con nosotros, ¿verdad? Dios está con nosotros. Y cuando dice sí, está diciendo, ya que Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? De la misma manera, Pablo lo utiliza en Filipenses. Si hay todas estas cosas, o mejor dicho, para nosotros, ya que están todas estas cosas, nosotros podemos traer el consuelo que va a pedir Pablo. Entonces él le dice en el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo les ha venido diciendo en el capítulo 1 que él se siente gozoso a pesar de sus prisiones. Sin embargo, aquí les está pidiendo un poco más, los está sacando. Ellos han participado con Pablo de sus prisiones, de su obra misionera, sin embargo les está exigiendo un poco más. Les dice, falta un poquito para que yo me sienta completo. Ya tienen todas estas cosas que acabo de enumerar, pero falta un poco para que mi gozo sea completo. Entonces dice, completad mi gozo. ¿Y cómo iban a completar el gozo de Pablo, la iglesia que él amaba y que había fundado junto a sus compañeros? Con lo que sigue, sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor. Unánimes, sintiendo una misma cosa.
Es decir, que la iglesia a la que Pablo le está escribiendo y a la que él ama, él, por las noticias que le han llegado, ha descubierto que habían ciertas discordias y diferencias entre ellos. Habían situaciones que los habían alejado de esa comunión de un principio. Tal vez por el crecimiento de la iglesia, porque habían empezado a aparecer ciertas situaciones que vienen con el tiempo, con la relación entre familias. ¿Quién sabe? La hija de uno se había puesto de novio con el hijo del otro y a uno no le gustaba y al otro sí. Los niños se peleaban antes de entrar al culto. Situaciones que podían poner, alguno habrá hecho un negocio que no le gustó a su vecino. Situaciones que van llevando a la iglesia a un momento donde Pablo dice, pero completen mi gozo con estas cosas, sintiendo lo mismo. Nos cuesta sentir lo mismo, pero aquí no está hablando de ser iguales, no está diciendo sean la copia uno del otro, sean todos iguales unos a otros para comportarse como robot en la iglesia. No es eso lo que está diciendo, teniendo el mismo amor. ¿Cuál es el amor que podía aunar a una iglesia? Que podía ser el mismo en todas las personas. ¿El amor de la madre por un hijo? ¿El amor del padre por su hijo o por su esposa? No. El único amor que podía unir a una iglesia y que puede en nuestros tiempos es el amor de Cristo. El amor por Cristo y el amor de Cristo que ha sido derramado antes por nosotros. Eso nos hace sentir el mismo amor. Y en esta mañana todos los que estamos aquí deberíamos sentir el mismo amor, y ese es el amor que conmueve nuestras vidas y que nos hace venir un domingo en la mañana a sentarnos a escuchar una palabra. Porque no es el amor por quien predican, yo no creo que usted me ame tanto, pero en Cristo sé que me ama. Y entonces usted viene y se queda acá y no empezaron a salir de a uno para irse, porque es el amor de Cristo y a usted le interesa lo que el Señor pueda decirnos a través de su palabra. Amén. Unánimes. Habíamos dicho hace un tiempo que unánimes no significa uniformes, todos iguales, sino teniendo esto que es el mismo sentir, sintiendo una misma cosa. ¿Cuál es la cosa que debemos sentir? ¿Qué es eso que dice sintiendo una misma cosa? Porque Pablo nos viene diciendo algunas cosas que pueden resultar ambiguas. Bueno, sintiendo lo mismo, pero ¿qué es lo mismo? Teniendo el mismo amor. Bueno, eso entendemos, el amor de Cristo. Unánimes, ¿en qué sentido? Sintiendo una misma cosa. ¿Qué cosa debemos sentir? ¿Cuál es la cosa que dice sintiendo una misma cosa? Y Pablo no nos va a dejar ahí, sino que va a escribir los versículos que siguen. Primero vamos a ver el versículo 3, que es el siguiente. Nada hagáis por contienda, Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, le viene diciendo en el versículo 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, y ahora les dice, nada hagáis por contienda. ¿Qué es contienda? Usted esa palabra la entiende muy bien, ¿verdad? Es una palabra que podemos utilizar nosotros normalmente, riñas, peleas, discusiones, subidas de tono. Nada hagáis por esto. Es decir que si Pablo les escribe esto es porque tal vez estaban haciendo algunas cosas por contienda. Entonces alguno hacía una cosa más para irritar a otro que por amor al Señor y amor a su obra. De hecho, en el capítulo 1 dice, hay algunos que predican por envidia, por celos, por enemistades. Pero dice Pablo al final, lo importante es que se predique la palabra, pero que los hay, dice. Entonces les dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Contienda entonces es hacer las cosas un poco para irritar al otro. Y también le dice, ni por vanagloria o por vanagloria. ¿Qué es vanagloria? No es mi cuñada la gloria, sino vanagloria es una gloria vacía, una gloria que no tiene fundamento. Gloria vacía, me pienso en mi cuñada que se está riendo. La gloria vacía es
es cuando nosotros hacemos algo pensando, bueno, con esto me van a felicitar, me van a reconocer. Entonces uno dice, hace las cosas por vanagloria, porque quiere ese reconocimiento. Y después si el reconocimiento no llega, entonces vuelve a hacer contiendas y todo ese tipo de cosas. Entonces nos dice, no hagas nada por contienda o por vanagloria. No hagan las cosas para pelearse, ni tampoco para estarse gloriando a sí mismo. Miren qué bien que limpié los bancos esta mañana. ¿No? O qué bien que me salió la música, ¿no? O bueno, usted sabrá. O qué buen guardia que soy acá en la puerta, yo parado. ¿No? Ahí está mi hermano Héctor. Hace bien su trabajo, pero él no lo hace por vanagloria. Como ninguno tiene que hacerlo por vanagloria, por quererse alabar a sí mismo. Entonces, antes bien, con humildad. Versículo 3. Antes bien, hagan las cosas con humildad. A veces es difícil hacer las cosas con humildad, porque por alguna razón entendemos que nosotros ya las sabemos hacer. Algunas personas dicen, yo soy así y a mí me gusta trabajar así, y el que le guste bien y el que no, también. Entonces, eso no es humildad. Y mire, les va subiendo cada vez más la escalera, Pablo. Les va alejando la zanahoria. Estimando cada uno a los demás como superiores a usted mismo. ¿Puede usted estimar al que está al lado como superior? ¿Al hermano como superior? Sin importar cuál es el lugar que usted ocupa. ¿Lo siente como superior a quien usted le debe respeto? ¿A un niño, a un joven, a un anciano? Por supuesto que siempre, y no lo digo por la cuestión de edad, sino lo digo por la cuestión de edad, uno tiene respeto por las personas mayores, por supuesto que sí, pero aquí está hablando de poder estimar a las demás personas, poder preferirla, como dice en otro lugar Pablo, elegir a esa persona para poder servirle, ayudarlo. Entonces, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, y no dice a una persona, sino a los demás, a la congregación, le dice Pablo, estimándolos como superiores a uno mismo. ¿Podemos nosotros vivir de esa manera? Debiéramos vivir de esa manera. Debiéramos vivir de esa manera, con humildad y estimando a los demás como superiores. Le decía que Pablo les había dicho ya en los versículos anteriores, en 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿De cuáles somos nosotros? ¿De los de envidia y contienda o los de buena voluntad? Que el Señor nos ayude para que cada vez que nosotros nos expresemos, seamos de los que predican de buena voluntad. Que usted le hable a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, de buena voluntad. Y aquí en la iglesia, cuando le toca hablar con una persona, lo haga de buena voluntad. O le toque ayudar a una persona de la iglesia, nuestros hermanos, sea de buena voluntad, sin esperar reconocimientos. Pasemos entonces la parte B del versículo, que es esta, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Después un poco vamos a entender por qué lo dice. Cuando leemos el versículo, vamos a leer solo el 2 del capítulo 4. El versículo 2 del capítulo 4 dice, ruego a Evodia, creo que sí dice Evodia, ¿no? Y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. A Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Parecía que estas hermanas habían tenido algunos conflictos. En el versículo que sigue le dice, así que te ruego, amigo mío, le di compañero fiel, que las ayudes a ellas, es decir, le dice que las ayudes para que ellas puedan alcanzar este objetivo. Que sean de un mismo sentir, lo mismo que nos había pedido a todos en los versículos anteriores que hemos leído, ¿no? Versículo 1 y 2 del capítulo 2.
Pero puede pasar que en la iglesia haya quienes no tengan el mismo sentir como estas dos señoras. Entonces nosotros debemos trabajar, como le dice en el versículo siguiente, debemos trabajar para que esto no suceda en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en nuestra célula, en el lugar que nos toca trabajar, en nuestro equipo de trabajo para la obra del Señor. Cuando dice mirando a los otros, mirando cada uno a los demás, aparece en la persona del otro, que es algo que en el Evangelio siempre está muy presente, el otro. Siempre repetimos esto de que la cruz simbolizó la obra de Dios para con el hombre y también la obra de ordenar las relaciones entre los hombres, entre los semejantes. Y por eso Jesús siempre nos enseñó a amar al prójimo y servir al prójimo, cosa que también hace Pablo aquí. Entonces la figura del otro, el otro que no soy yo, aparece también en esta carta. Dice, teniendo a los demás, teniendo al otro como superior a uno mismo. Vamos a ir al versículo 4, por este mismo tema. No mirando cada uno por lo suyo propio, 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. También por lo de los otros. ¿Mira usted por las cosas de los demás? ¿Tiene cuidado de las cosas de los demás? ¿De la familia, del hermano? ¿De la situación que está pasando? ¿De las necesidades que puede estar, en la que puede estar sometido el hermano? La persona que no soy yo, que es el otro, en el Evangelio es muy importante. De hecho, de eso se trató. Jesús vino por los otros. ¿Y los otros quiénes eran? Nosotros. En este juego de palabras, Jesús ha venido por nosotros, que éramos para Él, éramos los otros, ¿verdad? Y se sometió a la obra que se sometió para que nosotros podamos alcanzarle. Y eso mismo Él pide de nuestras vidas, que podamos mirar por la vida de los demás. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual, es decir, todos absolutamente, sin quedar nadie afuera, por lo de los otros. Y Cristo es el mayor ejemplo de esto. Él fue el que dejó todo por los otros. Dejó todo a su gloria, como vamos a ver en estos versículos que siguen, para alcanzar a los otros y darnos la oportunidad de llegar a conocer al Padre del cual nos habíamos separado por causa del pecado. Sin embargo, hasta aquí hemos encontrado algunos consejos del apóstol Pablo, que como decía hace unos minutos, pueden resultar un poco ambiguos. ¿Qué es mirar al otro? ¿Qué es tener un mismo sentir? ¿Qué es sentir lo mismo? Entonces Pablo, en el versículo 5, nos va a arrojar un poco de luz respecto a eso para que no nos queden dudas y nosotros podamos servir al Señor como el Señor necesita y quiere que lo hagamos. Versículo 5. Permiso. Versículo 5. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Notemos que el haya está en tiempo presente, es decir, que nos sirve para hoy, y sin embargo el hubo en Cristo es pasado, porque la obra del Señor ha sido completamente terminada, porque Él lo que sintió lo programó con el Padre, lo planearon, lo ejecutó, y esa obra está completamente terminada para nosotros. Por eso es el sentir que hubo también en Cristo. Entonces, si Él nos estaba hablando de un sentir, por tanto, completad mi gozo sintiendo lo mismo, versículo 2, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, ¿cuál sería ese sentir? Parece que se conecta con este versículo 5. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Y entonces debemos descubrir cuál es este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Proseguiremos a los versículos que siguen. Versículo 6. Comenzará a hablarnos o a darnos a entender cuál es el sentir de Cristo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Fue eso lo que sintió Cristo? ¿Ese es el sentir de Cristo? Siendo en forma de Dios. Aquí nos está diciendo, Él era Dios. Él tenía la forma de Dios porque Él era Dios. No estimó, es decir, no tomó como lo más importante para Él el ser igual a Dios como algo a lo que se tenía que agarrar firmemente. Es decir, que Él estaba dispuesto a ceder ese derecho de ser igual a Dios para cumplir con el plan. Ceder derechos, poder decir, aunque aquí estoy cómodo, aunque este es mi lugar, esta es mi zona de confort, voy a salir de aquí por algo que vamos a ver más adelante. Entonces Él, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El versículo 6 entonces nos dice, no se aferró a su gloria. El Señor no se aferró a su gloria. Debemos entender que el Señor cuando vino a la tierra, Él no perdió su divinidad. La Biblia nos enseña que Él siguió siendo Dios y lo podemos ver en los grandes milagros que hizo y en las obras y cómo el Padre actuaba a través de Él, pero Él seguía siendo Dios. Es decir, que cuando Él era un bebé en el vientre de María, Él era Dios. Nosotros creíamos antes, digamos, la gente cree que Él es el hijo de María, pero Él no es el hijo de María. María fue quien lo crió, pero el Padre en su omnipotencia ha permitido que Dios habite en ese vientre para nacer. Y cuando estaba en el pesebre y era un bebé, Él era Dios. Y cuando estaba creciendo en Nazaret y era carpintero y ayudaba a su padre y por ahí le arreglaba la mesa a los vecinos, no sé, Él era Dios. Y cuando Él caminaba por las regiones de Judea y llegaba hasta Jerusalén y entraba al templo, Él era Dios. Y cuando fue encaminándose a la cruz, Él era Dios. Y cuando fue crucificado y habló con el Padre, también era Dios. Él nunca dejó su esencia de Dios. Pero ¿qué fue lo que dejó? ¿Qué fue lo que abandonó el Señor? ¿Y qué estuvo dispuesto a dejar? La gloria de ser Dios. La gloria Él estuvo dispuesta a entregarla. Él no podía dejar su esencia de Dios, porque si no, no podríamos nosotros adorarle. Él no podía dejar su esencia, que era ser Dios, pero sí dejó lo que se dice la prerrogativa, los privilegios de ser Dios, de ser exaltado. Por eso nace en un pesebre y usted no ve todo el mundo rendido a los pies del gran ser que ha nacido ese día. Hay allí algunos pastores y es una manifestación de alegría y gozo para la tierra, pero no todos le adoran. Y cuando crece en Nazaret, a Él no lo tratan como al Hijo de Dios, como puede ser en algunas culturas que a quien creen que es el Hijo de Dios lo tratan justamente como Dios, ¿verdad? Entonces a Él lo van a tratar como un hombre, porque Él dice que, versículo que sigue, versículo 100, sigue, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, que dejó sus privilegios, o como se dice, sus prerrogativas de ser Dios para convertirse en un hombre, para tomar forma de hombre. Entonces, en primer lugar, Jesús no se despojó de su deidad. Él dejó su gloria, el lugar a la diestra de Dios Padre, para venir a la tierra y hacer la obra que Él estaba dispuesto a hacer. En Juan 3:16 usted conoce el versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel quien crea tenga vida eterna. Entonces, esta es la obra que hace Jesús. No se aferró, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El versículo 7 que leímos dice, sino que se despojó. ¿Qué es despojarse? Esa palabra puede ser como se vació.
se sacó todo lo que tenía que ver con lo que era visiblemente la gloria que le pertenecía. Se despojó. Se despojó a sí mismo, es decir, se sacó, por así decirlo, sus vestiduras de Dios, sin perder la esencia de Dios, para hacerse o para tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire qué curioso, en Génesis dice que el Señor, Dios, nos dio forma, nos hizo conforme a su imagen y semejanza, ¿verdad? Después nosotros los hombres perdemos la imagen de Dios por la entrada del pecado a nuestras vidas. Y ahora viene Jesús a hacerse con forma de hombre para poder conectarse con nosotros y traer su palabra. Entonces se hace semejante a los hombres. Toma la forma de un siervo, de un hombre común. Él no se aprovechó de su derecho de ser Dios, de sus privilegios de ser Dios. Usted ha visto que ahora al Señor en los cuadros lo pintan, o desde los siglos pasados lo pintan con una aureola a Jesús. Como que caminaba o está sentado en una mesa en la cena con una aureola. Entonces uno lo identifica rápidamente cuál es Jesús. Y el que tiene la aureola es Jesús, ¿verdad? Y el otro es José y la otra es María. Entonces como que son santos y los identifica. Pero Jesús no era así. A Jesús la gente no lo identificaba porque por eso cuando lo escuchaban hablar se daban cuenta quién era, o obrar o hacer los milagros, pero no lo identificaban porque él era un hombre común. Tuvo que dejar tanto su gloria que no se identificaba en nada era diferente a cualquier persona. Es más, dice que fue sujeto a pasiones como todos nosotros, pero sin pecado. ¿Cuál es la gran diferencia? Que él no pecó. Pero sin embargo fue sometido a azotes, le dolía, tuvo hambre, se cansaba. Todas estas cosas nos muestran, se entristecía cuando moría un amigo. Entonces nos muestran que él era un hombre. Él tomó la forma de hombre, la adoptó para sí, para cumplir un propósito, pero él nunca dejó de ser Dios. Fíjese lo que dice Juan 17, 5 y 8. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es decir, con aquella gloria que tuve, esa es la que él dejó. No dice, hazme Dios de nuevo. No, él dice, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. El versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, dice Jesús, y han creído que tú me enviaste. Por eso es que es importante para nosotros que todos en esta mañana reconozcamos que el Dios de los cielos, que estaba sentado desde la eternidad a la diestra del Dios Padre, ha venido al mundo, ha dejado su gloria por un tiempo para venir al mundo y completar la obra de salvación por el otro, y el otro éramos nosotros. Y este fue el sentir que él tuvo, dejar su lugar de privilegio para venir a servir al otro, tomar forma de siervo. En esta mañana, si hay alguien que no ha conocido a este Señor Salvador, que ha dejado su gloria para morir en la cruz y entregar su vida completamente por nosotros, esta es una excelente mañana para que usted le conozca y se aferre a este Señor de salvación. Tomando forma de siervo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tomar lugar de siervo? En realidad nos gustan más otros lugares donde nos sirvan. Como a mí, mira, mi hermano me sirvió el agua. Pero más allá de eso nos referimos al servir al hermano, servir en todas las instancias de la vida. Estar dispuesto a servirle. Vamos a acelerar. Versículo íbamos por el 7, ¿no? 6. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, despojóse de su gloria, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él eligió vivir como siervo. Me falta el versículo 8, ¿no?
Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces recuerde siempre que estamos hablando del sentir de Cristo que hemos mencionado en el versículo 5. Todas estas cosas forman parte del sentir de Cristo. Y estando en la condición de hombre, es decir, Él tomó la forma del hombre, en condición de hombre, no solo que toma la condición de hombre, porque Él la podría haber tomado para ser rey de todos los hombres, ¿verdad? Y habría estado bien, porque demasiado había dejado ya. Una gloria que le había sido propia desde la eternidad pasada y le corresponde hasta la eternidad de la eternidad. Sin embargo, Él, además de venir y tomar la forma de hombre, ahora se hace siervo de los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Al Señor nadie lo humilló. Por eso dice, es el sentir de Cristo. Él expuso su vida a la humillación. Él expone su vida a la humillación. ¿Cuántas veces a nosotros nos humilla otra persona haciéndonos un comentario o diciendo unas cosas y nos duele mucho, ¿verdad? Pero nunca nosotros nos humillamos a uno mismo. Por ahí uno hace una broma, pero nos cuesta humillarnos a nosotros mismos. Pero el Señor dice que Él se humilló a sí mismo. Habiendo tenido a toda la gloria, toma forma de hombre y no conforme con eso, además de ser un hombre, es el siervo de todos los hombres. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Cuando Él dice que se hace siervo, está diciendo, la palabra es la misma que esclavo. Él se hizo esclavo por obediencia al Padre, porque Él lo hace por obediencia. ¿Cómo estamos nosotros con la obediencia? ¿Somos obedientes a lo que la palabra nos dice? ¿A lo que la instrucción de la palabra nos dice? Este es el sentir de Cristo. La obediencia es parte del sentir de Cristo. Dejar su gloria, venir a la tierra en forma de hombre, hacerse siervo de los hombres, pero al punto más bajo, el de la esclavitud. De hecho, dice hasta la muerte. Es decir, que el Dios de gloria, el Dios eterno, no tenía por qué morir. Pero sin embargo, Él se expone a gustar la muerte, a sentir la muerte. Y Él se compromete no solo con una muerte común, sino que se va a exponer a la muerte en la cruz. Usted sabe que la muerte en la cruz era para los romanos la manera para los más viles, porque era la más agónica, donde sufrían por horas y por horas. Era una muerte muy cruel. Era la forma de castigo y de ejecución expuesta para los malhechores más malvados, para las personas más malvadas y más odiadas. No eligió otra forma de morir nuestro Señor, de gustar la muerte. Entonces hemos visto rápidamente cuál ha sido el sentir de Cristo, cuál ha sido el sentir de nuestro Señor. Dejar su gloria, su posición de privilegio para servir a los demás, exponerse a la dureza de la vida de un hombre sin privilegios, exponerse a la muerte y a la muerte de cruz, como destaca el apóstol Pablo. ¿Estamos dispuestos nosotros a vivir en este sentir del Señor? Cuando nos hablan de muerte, bueno, no es muy atractivo. Pero queramos o no, eso va a llegar a nuestras vidas. Pero aquí no está hablando de la muerte física, sino lo que estamos hablando del morir a nuestra humanidad, a nuestra forma de pensar y poder exponerlas a los pies de Cristo y decir, ¿en qué tengo que corregirme, Señor? ¿En qué puedo servirte, Señor? ¿En qué puedo servir a mi hermano? ¿En qué puedo servir a mi congregación? Humillarse para que el Señor sea exaltado, porque es al final de cuentas lo más importante en nuestra vida, que Él sea exaltado, para que Él pueda hacer en nosotros todo lo que complete nuestras vidas, nuestra familia, nuestro lugar, nuestra ciudad, nuestro lugar de reunión, que Él sea lo más importante. Y el versículo 9, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el Señor al que servimos. Es decir, que su sentir de humildad, de entrega completa, de servicio, ahora tiene su justo reconocimiento por parte de Dios. Él ha vuelto a tener su gloria. Está sentado en el trono de Dios, desde donde vendrá a buscar a los suyos. Y esta es la alegría nuestra, que así como Él tuvo su premio por tener este sentir y llevarlo a cabo, nosotros también tenemos nuestro premio por mantener el mismo sentir de Cristo en nuestras vidas. Si la humildad, la devoción y el servicio es parte de nuestra vida, nuestro premio está en los cielos esperando por nosotros. ¿Cree usted estas cosas? ¿Hay alguien en esta mañana que entienda que debe tomar el sentir de Cristo para su vida? ¿Hay alguien que crea que es necesario que el sentir de Cristo, este sentir de humildad, de dedicación, de muerte a todas mis intenciones, tienen que ser dominadas por el poder de Cristo? ¿Hay alguien que quiera levantar su mano y decir, yo quiero exponerme a este sentir? ¿Yo quiero sentir la obra del Señor en mi vida? Oramos juntos, hermanos, mientras los hermanos de la alabanza me acompañan en estos últimos minutos. Señor, te damos gracias porque en esta mañana tú nos has hablado. Tu sentir ha sido para nosotros lo importante en esta mañana, no nosotros mismos, sino tu obra. No te aferraste a tu condición de gloria, te despojaste de la gloria, de los derechos que tenías por ser Dios. Tomaste forma de siervo para servir a los otros, para servirnos a nosotros. Te has humillado y te has humillado a la exposición de la muerte y la muerte más vil, la muerte en la cruz. Por ti todas las cosas existen, Dios eterno. Nos hemos maravillado una vez más de la obra de suprema importancia que tu Hijo hizo a favor de nosotros. Él no ha dudado en entregarse a sí mismo por nuestras vidas y morir de la manera más cruel, pagando con el sufrimiento y tras sufrimiento. Él se ha humillado haciéndose siervo por amor a nuestras vidas. Hoy quisiéramos responder con un corazón humilde a tu llamado a vivir piadosamente, a servir al otro, a ceder derechos para el bien del hermano. Te agradecemos tu palabra, queremos honrar tu llamado en este día, que podamos vivir con el sentir de tu Hijo amado. Te pedimos que cada día pongas la mente de tu Hijo en nosotros para obrar así por el Espíritu Santo. Corrige nuestro camino y encamínanos a ser cada día más como es Cristo. Queremos servir a Cristo.